Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 531, Atado. Clark aún no está aquí y se está acercando. Grace era la que más se mostraba preocupada. De todos, deberían haber sido María o Isa las que mostraban sus preocupaciones. Pero parecían ser más del tipo de personas preocupadas en silencio. María porque tenía que ser así después de que su familia la echara e Isa porque había aprendido a ocultar sus emociones negativas como comerciante. Saldrá en los próximos minutos y te garantizo que traerá problemas. Reese parecía más como si estuviera intentando hacer una apuesta que cualquier otra cosa. Apuesto a que traerá algo bueno para entrenar. Me vendría bien algo más pesado. Necesitamos eso para hacernos más fuertes. Brad se había obsesionado demasiado con el aspecto de la fuerza después de ver a los guardias de la ciudad de la Academia Solar atrapados en ilusiones. Naturalmente, Brad había tomado eso como una prueba de que no se entrenaban para ser lo suficientemente fuertes como para resistir algo así. Puede que haya problemas. Prepárense. Ralph se levantó de un salto de donde estaba sentado y limpiando parte de su armadura. Su jabalí fundido adoptó una postura firme frente a la mazmorra mientras unas cuantas bestias voladoras escapaban. Los lagartos de fuego voladores salieron disparados como si algo más grande se acercara. Cuando la puerta de la mazmorra se abrió de golpe, el dragón bebé atacó con un rugido de dolor. Hizo temblar el suelo al pisar y raspar la tierra blanda en comparación con la piedra dura y dura sobre la que solía moverse en la mazmorra volcánica. ¿Es ese un maldito dragón? Geralt también saltó y estaba listo para esconderse para atacar al bebé dragón que parecía listo para pelear. Vamos. Deja de correr y atácame de nuevo. La voz de Clark sonó más fuerte mientras la opresiva energía del dragón irradiaba de él. La punta de su lanza golpeó la cabeza del dragón joven al instante siguiente. ¿No crees que le agradarás a tu nuevo compañero si sigues retrocediendo? Actúa como si tuvieras algo de sangre de dragón en ti. El dragón clavó sus garras y trató de rugir de vuelta, pero estaba claro que Clark lo había perseguido y lo había hecho arrepentirse de haber estado cerca de él en primer lugar. Ralph, ven aquí y hazte amigo de esta bestia. Será tuya. Es una bestia de tipo fuego y tierra. Ideal para forjas únicas. Cría de dragón, rara. Las energías de la tierra y el fuego dentro del cuerpo de esta bestia son increíblemente potentes debido a la sangre de mitad dragón que posee. Esto le permite respirar algunas llamas de dragón a pesar de que carece de alas como lo haría un dragón de fuego normal. La combinación única de tierra y fuego le permite manipular la tierra y las llamas. Esto puede ser muy útil en la batalla para crear defensas resistentes y usar el fuego para desgastar a sus enemigos. Pero también le permite ser un socio valioso en la alquimia y la forja debido a las llamas de dragón únicas de las que es capaz. Debido a su mitad dragón, puede lanzarse enfurecido y prefiere el combate cuerpo a cuerpo frontal. Debido a su fuerte sangre de lagarto de tierra, es conflictivo y se alejará de las peleas mientras mantiene las defensas. Esto permite que sea una buena bestia que se puede entrenar con un estilo de lucha equilibrado utilizando altas defensas y un daño de fuego único. El potencial de... Era de esperar que Ralph se quedara atónito. Sabía que Clark había estado en la mazmorra haciendo quién sabe qué, pero un bebé dragón. Para él. Sin mencionar el hecho de que María acababa de conseguir una bestia para criar también. Esto se estaba moviendo demasiado. Demasiadas bestias en el grupo para seguir el ritmo. Tantos materiales más para necesitar. Y bien. Puedes manejarlo. O simplemente vas a ser terco y decirme que no quieres forjar nada usando fuego de dragón. Esto fue más un insulto para Ralph que otra cosa. Fue aún peor que el jabalí fundido lo haya escuchado y lo haya interpretado como que Clark estaba diciendo que ambos eran demasiado débiles para mantener a raya a este joven dragón. Ven aquí, salamandra gigante. Ralph se lanzó a la carga y ocupó el lugar de Clark. Naturalmente, había visto cómo atraer a una bestia para comprobar su dominio.
pero también sabía que Clark había perseguido a esa bestia mientras él la intimidaba de alguna manera con las energías del dragón. El resultado fue que el dragón bebé sintió terror hacia Clark. Había percibido las energías del dragón de la habilidad de majestuosidad del dragón. Le hizo sentir que había un dragón adulto mirándolo. Algo con lo que la sangre del medio dragón resonó y demostró que era más débil. Por lo tanto, cuando Ralph derribó a Clark y tomó su lugar, el dragón bebé sintió que había visto a un salvador. No dudó en seguir el lado del lagarto de tierra de su sangre e ir directamente hacia Ralph. El resto del grupo se limitó a observar con asombro cómo el dragón se entregaba con facilidad a Ralph para que pudieran formar un vínculo. Era la domesticación más fácil y rápida de una bestia salvaje que nadie había visto o imaginado jamás. Bien. Ralph y ese medio dragón pueden llegar a conocerse. Clark estaba muy orgulloso de su trabajo cuando vio que la mazmorra mostraba signos de agrietamiento. Se desmoronaría en las próximas horas cuando desapareciera. Misión de mazmorra, corona de furia volcánica, completada. Requisito. Destruye la corona enana creada para almacenar el poder destructivo del supervolcán completado. Destruye los intentos de los elfos de crear un golem ardiente con el poder de crear erupciones volcánicas. Completado. Recupera el tesoro dentro de la mazmorra, completado. Recompensas. 10 pociones curativas raras, 10 cristales de dragón, 10 cristales de alma, 10 cristales de sombra, 10 cristales de muerte, 10 horas de meditación mejorada y un boleto de recompensa de gache basado en el desempeño. Penalización por falla, eliminación del sistema. Se ha determinado el boleto de recompensa de gache. Se ha otorgado un boleto de gache de crecimiento de bestia. La bestia de crecimiento gache está girando, felicitaciones. Cesta de guardería de animales, ultra rara. Esta canasta se puede mejorar especialmente con ciertos cristales de energía. Esto permite que cualquier huevo, bestia joven o pequeños animales colocados en el interior crezcan a un ritmo más rápido. Esto también ayuda a curar pequeñas heridas. Los beneficios de usar esta canasta son una mejor conversión de energía, una mejor creación de vínculos y más mejoras basadas en los estados físicos y mentales de la bestia interior. Esta canasta puede sobrevivir fácilmente a los peligrosos usos de energía y habilidades de una bestia joven y sin entrenamiento. Podrán dominar mejor sus habilidades debido a su control y crecimiento acelerado sobre su tipo de energías. Esto les permitirá un mejor potencial futuro. Ya estaba dibujado. Clark hubiera querido esperar, pero sabía que el sistema era el sistema y no podía hacer nada al respecto. María, toma esta canasta. Coloca a tu nueva bestia en ella y ve qué tan rápido podemos convertirla en una bestia de alquimia adecuada. Usa los cristales que necesites. Clark seguía actuando de manera casual mientras sacaba un objeto que nunca habían visto. También encontré algunos minerales buenos que un limo de caparazón de magma usó como caparazón, un núcleo roto de él, habría agarrado su cuerpo pero eso no funcionó ya que estaba en un charco de magma en la cima de un volcán. Los enanos se habrían enojado conmigo si también me hubiera llevado todo. No es que tuvieran mucho tiempo para quedarse después de que salvé a algunos de ellos. Ah, y encontré un frasco extraño tallado en piedra y oro. Su parte superior tiene la forma de una cabeza de dragón, así que apuesto a que dentro hay algo bueno para Krim. Así tendré un tesoro para vender después de que lo resuelva todo. Por cierto, ¿sabías que los elfos son algo tontos? Ni siquiera pueden distinguir entre un golem de arcilla y un núcleo de golem de tierra profunda. Realmente tontos, uno casi mata a su bestia y crea un monstruo al tratarla mal. Cuanto más hablaba Clark, más pensaban todos que estaba loco o que solo decía tonterías. Sin embargo, ambas cosas parecían ser ciertas. Todos, vamos a votar si vamos a dejar que Clark vaya solo a algún lado o no. Todos están a favor de ponerle una correa. El rotundo sí de todos dejó bastante claro que el grupo no permitiría que Clark se escapara durante algún tiempo. Clark, uno de mis mejores estudiantes. Por favor, explícanos en detalle lo que sucedió. Necesitaré saber si debo advertir a nuestra ciudad natal que los enanos y los elfos pueden querer ir a la guerra con nosotros debido a un humano grosero que llamó tontos a los elfos y problemáticos a los enanos.
Cuando la profesora Wright hizo un movimiento con una sonrisa extrañamente perfecta en su rostro, Clark supo que estaba en problemas. Ahora tendría que asumir lo que había hecho. Especialmente cuando se trataba de enfadar a otras dos razas. Capítulo 532. Los secretos de los frascos. No puedo creer que eso haya sucedido realmente. Los elfos están muy en contra de que otras razas sean agresivas e intimidantes. Definitivamente te habrían detenido y destruido. Reese sabía con certeza que la historia de los humanos con los elfos era dura. Los humanos habían causado algunos problemas importantes a los elfos. Y luego fuiste a por los enanos. Eso es completamente ridículo. Los enanos no arreglaban nada que les trajeras porque les ofrecieras algún material que encontraras. Ralph también estaba seguro de que estaba escuchando algo inventado. Muchos herreros humanos mencionaban la artesanía enana en sus diarios o registros. En serio. Te traje una nueva bestia que te ayudará a forjar mejor todo, y no me crees. Clark le echó una rápida mirada a Ralph antes de que Ralph mirara al bebé dragón recién unido. Estaba descansando cerca de donde el grupo acababa de montar un campamento por el momento para repasar lo que habían encontrado. Ambos están olvidando el hecho de que aparentemente mató a una bestia contra la que ni siquiera podemos luchar sin ser derretidos por el magma. Gerald todavía estaba atascado en el hecho de que Clark había afirmado haber matado a lo que podría haber sido una de las mejores bestias en toda la mazmorra en la que todos habían entrado. Estaba mostrando literalmente su punto más débil. Sí, era fuerte, pero estaba ahí para recibir una paliza. Especialmente porque estaba tratando de forzar una evolución o una nueva forma absorbiendo la mayor cantidad de energía posible. Simplemente tiene sentido que yo ganara con mi emboscada. Por mucho que Clark intentara hacer que pareciera que no había hecho nada ridículo, sonaba más ridículo cuanto más intentaba argumentarlo. Independientemente de lo que haya logrado hacer, regresaste con algunos materiales decentes y lo dejaré pasar. Isa estaba segura de que podría lograr que Clark compartiera algunos de los minerales que había encontrado. Seguramente se venderían por más de lo que se vendería cualquier otra cosa que hubieran obtenido. ¿Estás seguro de que los quieres? Ralph podría luchar hasta la muerte por ellos. Los minerales son aleaciones y mezclas extrañas que el limo de la capa de magma creó por sí mismo. Eso significa que Ralph podría aprender literalmente más sobre cómo forjarlos y tal vez incluso hacer una nueva aleación con ellos. Además, su jabalí fundido podría comérselos y volverse mucho más fuerte. Esa también fue una pregunta que Clark tuvo que hacer porque sabía que Isa guardaría cualquier material valioso para venderlo más adelante. Entonces, ¿qué más te llevaste? Agarraste ese núcleo de slime roto, ¿verdad? Tal vez eso sea útil. María sabía que los núcleos de slime de cada bestia tipo slime eran útiles. Como le costaba aceptar todo lo que Clark dijo que sucedió en apenas 3 días de rarezas en la mazmorra, trató de ser positiva sobre las ganancias. Ah, sí, lo tengo. Estaba justo al descubierto cuando ataqué, así que guardé todo lo que pude. Eso también significó algunas rocas aquí y allá. Clark sabía que en su prisa por agarrar los pedazos de caparazón del limo de caparazón de magma definitivamente había agarrado algunas rocas inútiles. Pero eso estaba bien. Núcleo de limo de caparazón de magma destrozado, ultra raro. Debido a las energías únicas de fuego y tierra dentro del núcleo, existe una gran posibilidad de que ciertas bestias elementales puedan consumir este núcleo. Las energías son ligeramente inestables debido al estado destrozado del núcleo. Sin embargo, la energía es muy pura. Si otro limo de caparazón de magma la consumiera, experimentarían un crecimiento igual a la diferencia en pureza de energía. O bien los nutriría o promovería un crecimiento masivo. Aunque Clark había utilizado el análisis en las piezas del núcleo destrozado, estaba seguro de que les costaría encontrar a alguien que pudiera usarlo. Especialmente porque había muy pocas posibilidades de que alguien tuviera un limo de caparazón de magma como bestia. Sería muy difícil encargarse de él. Antes de que Clark pudiera guardar los trozos, una pequeña explosión de fuego se disparó hacia él. El espíritu de fuego de Isa agarró los fragmentos del núcleo de limo de la coraza de magma y comenzó a calentarlos. Espera. Isa intentó extender la mano,
pero las llamas solo aumentaron antes de que los fragmentos cayeran al suelo. Fragmentos de núcleo de limo de caparazón de magma quemado, raros. Después de que una bestia de tipo fuego consumiera las energías de fuego únicas dentro del núcleo, los fragmentos perdieron su energía de fuego por completo. Ahora son solo de tipo tierra y se consideran una versión inferior del material anterior. Apenas serán alimento para una bestia de tipo tierra. Se degradarán en 20 horas si se dejan al aire libre y no se sellan. Los fragmentos se habían vuelto casi inútiles, pero el esprite de llamas había crecido 3 veces en tamaño. La forma de su cuerpo parecía estar todavía completamente compuesta de llamas, pero eran mucho más densas. Todas las energías de fuego almacenadas que el esprite de llamas había estado reuniendo y refinando demostraron ser bien utilizadas. Tu espíritu de fuego acaba de robar esos materiales y usarlos. Grace se sorprendió al presenciar cómo el espíritu de fuego que siempre había sido tan tranquilo y reservado de repente actuaba así. Ibiza no tenía idea de qué hacer. Literalmente, había absorbido una energía elemental de fuego única para activar las energías de fuego altamente condensadas que almacenó de los viajes a través de una mazmorra, campos de lava e incluso antes de eso. Elemental de fuego, ultra raro. Debido a que las energías únicas del fuego se condensan durante meses, esta bestia pudo convertirse en un elemental de fuego en lugar de un elemental de llama. Un elemental de fuego puede invocar llamas mucho más poderosas que el elemental de fuego promedio, lo que sería raro en el mundo. El elemental de fuego puede volver a su forma cuando recibe daño gracias a la energía elemental de fuego que pueden absorber partes de su cuerpo. También es capaz de resistir los ataques de frío y agua mucho mejor que una bestia elemental de fuego debido a que las llamas más calientes que invoca hacen que el agua se convierta en vapor y se evapore más rápido. El elemental de fuego es una bestia muy rara con el potencial de convertirse en un gran elemental de llama, un archielemental de fuego e incluso en la esencia del fuego. Cada bestia se considera increíblemente poderosa, pero la esencia del fuego es una bestia que se dice que representa los cimientos básicos del fuego y el calor. Nadie ha logrado domar a uno ni tener un vínculo con uno, ya que se los considera seres de otras dimensiones. Los materiales necesarios para cada recorrido son. Sé que quizás estés preocupado, pero ese es un elemental de fuego y es mejor que un elemental de llama. Además, ahora tienes 3 planes de crecimiento diferentes para elegir. Clark simplemente murmuró casualmente cuando vio que Isa estaba tratando de racionalizar los acontecimientos repentinos. Era natural que Isa necesitara algo de tiempo. Esta era su bestia. Su mano izquierda, ya que su bruja de invierno era su mano derecha. El golem de cristal perfecto y la oruga del viento estaban muy interesados en que su compañera bestia creciera de repente en tamaño y se volviera mucho más intimidante. Mientras Clark dejaba que todos se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, finalmente decidió utilizar el análisis del sistema en la piedra y el frasco de oro que había encontrado. El tesoro que el limo de la concha de magma había retenido y que probablemente había usado para crecer. Frasco de escamas de dragón sellado, legendario. El frasco de escamas de dragón está sellado. Para abrirlo, es necesario agregarle constantemente energía de dragón durante un cierto periodo de tiempo. Este objeto fue creado a partir de las escamas de un dragón de tierra pura y las llamas de un dragón de fuego puro para sellar el alma de un dragón no muerto que había estado plagando las montañas volcánicas. Fue abandonado para que pereciera con las tierras en las que vivían los dragones después de que su vidente comprendió que las tierras serían separadas por la gran existencia. Ahora que está confinado, el tiempo ha desgastado la mentalidad que quedó dentro del alma mientras estuvo sellada. Esto dejó atrás solo una energía pura de no muerto que puede aumentar las cualidades de dragón y no muerto de cualquier dragón que coincida con esa habilidad. El frasco en sí también se puede usar como material debido a que está hecho de materiales y energías de dragón. Este objeto no se puede reparar una vez usado y se degradará una vez que se rompa el sello. Este objeto se considera único en este plano debido a que los dragones se mudaron a otro plano para vivir. También hay. La historia detrás del objeto definitivamente lo convertía en un tesoro. Pero más que nada, el valor para Clark era mayor que para cualquier otra persona. Sabía que esto se abriría y beneficiaría enormemente a Cream en todos los sentidos.
Las energías únicas del dragón y la energía única de los no muertos seguramente harían que Krim creciera mucho más rápido. Además de esto, se habían utilizado las escamas de un dragón de tierra pura para hacer esto junto con las llamas de un dragón de fuego puro. Le daría a Krim algunos conocimientos importantes sobre las energías de la tierra y el fuego. Haría de Krim un dragón de limo muy adaptable con sus conocimientos actuales sobre otras energías. Capítulo 533, Ataques duales. Una vez que el grupo descansó lo suficiente, notaron que las cosas parecían extrañamente tranquilas alrededor de las llanuras de lava. Los sonidos de la erupción de magma aquí y allá todavía fluían, pero el sonido de las bestias que anidaban cerca de la mazmorra se había desvanecido. Supongo que como aquí no hay una mazmorra, a las bestias ya no les importa esta zona. Ella hizo notar que la mayoría de las bestias solo se concentraban en el entorno. Era una buena nota para tomar cuando pudieran estar atrayendo a bestias más pequeñas o a una cierta especie de bestia. Especialmente cuando se trataba de comida para otra bestia. Clark, ya terminaste tu siesta, ¿verdad? ¿Crees que es raro que todo este lugar esté básicamente abandonado ahora? Isa vio a Clark terminar de limpiar su pequeña tienda de campaña. Naturalmente, lo incorporó a la conversación con los demás. Supongo que dormí demasiado. La actitud positiva de Clark no mostraba ningún inconveniente de las culturas del día anterior. Pero miró a su alrededor con una ligera confusión. Yo diría que va a ser como si hubiera una tormenta en la zona. Es decir, la única razón por la que esas bestias vinieron aquí fue la mazmorra. Me alegro de que no hayamos tenido ningún problema. Lo sé, ¿verdad? Pensé que tendríamos que usar muchas más técnicas para combatir a los guardias cuando regresaran. Ni siquiera pude probar mi habilidad con la espada con los guardias de la Academia Solar. Reese había visto muchas espadas en la armadura rota. Esto le dejó con el deseo de probar sus habilidades con la espada contra otras formas de esgrima aprendidas en otras ciudades. Esa sería la mejor manera de crecer aún más. Eso no suena bien. Brad ya se había puesto algunas pesas de su anillo espacial y las estaba usando para formar parte de un pequeño entrenamiento matutino. Era una vista normal en este punto, ya que todos aceptaban que Brad sería literalmente el guardián pesado de su grupo. En realidad, suena muy mal. ¿Por qué la Academia Solar ignoraría esta mazmorra después de que algunas personas regresaran? Especialmente porque las personas que regresaron habían sido heridas por bestias y rescatadas por estudiantes de otra academia. Algo así seguramente sería un evento muy dramático. Bien, parece que ya se han puesto al día. Nos vamos a mover con prisa esta mañana. Ya tengo una ruta segura trazada. Y recuerden, bajar es más rápido que subir. Pero antes de irnos, el profesor Wright miró fijamente a Isa y Ralph. Ustedes dos tienen una bestia que finalmente salió de su caparazón. Su elemental de fuego será más fuerte aquí, pero está demasiado excitado. Manténlo cerca de ti. Ralph, tienes una bestia muy única que tiene sangre de dragón. Asegúrate de no dejar que esa pequeña cantidad de energía de dragón se deje llevar por tu mente. Tendrás que frenar tu fastidio y tus hábitos de frenesí en la batalla. Ambos entendieron por qué esto era importante. Con el elemental de fuego al lado de Isa, tendría una bestia de tipo fuego mucho más poderosa con ella. El Sprite de fuego había estado a punto de seguir un plan de crecimiento, pero lo dejó de lado para hacer lo suyo. Terminó genial, pero eso lo dejó con el deseo de estar solo y probar su fuerza. Para demostrar que era más poderoso que antes. En lo que respecta al dragón bebé, el tipo podría ser tierra y fuego. Eso no significaba que el tipo dragón no estuviera allí. Simplemente no era el tipo dominante debido al hecho de que la bestia era solo la mitad de un dragón. La afinidad natural al fuego del lado del dragón de fuego y la afinidad a la tierra del lado del lagarto habían tomado el control en general. Esa era simplemente la vida de una bestia mestiza a veces. Ahora corramos. El profesor Wright tomó la delantera mientras el grupo avanzaba. Sin embargo, pasó menos de una hora antes de que todos se dieran cuenta de que las nieblas dentro de los campos que rodeaban el territorio de la ciudad de la Academia Lunar habían cambiado. El aire también llevaba los sonidos de la batalla. Más específicamente, los sonidos de las bestias gritando mientras eran asesinadas.
Eso no es niebla. Clark utilizó el análisis del sistema de inmediato cuando vio tanta niebla extendiéndose por todos lados. Humo alucinógeno raro. Se trata de un humo que se crea quemando ciertas hierbas. Las pociones necesarias para crearlo son escasas, al igual que los materiales. Cuando se queman juntas, el resultado es un humo que provoca alucinaciones. Algunas bestias prosperan en este entorno, mientras que otras sufren. Los grupos nefastos suelen utilizar este método para obligar a las bestias a entrar en un estado de furia. Todo lo que se necesita es un ambiente húmedo para mantener el humo más cerca del suelo. Una vez que eso sucede, habrá una reacción natural, ira, brutalidad y bestias que no pueden distinguir sus instintos naturales de sus alucinaciones. Tienes razón. Ya he visto esto antes. Lo utilizan varios grupos mercenarios. Pero fue creado por el culto de la luna de sangre durante sus batallas más grandes como una táctica de miedo. Una vez lo usaron para aislar por completo una isla mientras buscaban una bestia de la que pudieran usar materiales. Aparentemente, los domadores más fuertes se encargaron de ese brote del culto antes de encontrar lo que querían. La profesora Wright llamó a sus 100 pies y lo envió al humo. Ya sabemos qué causó esto, entonces, ¿por qué no vinieron a la mazmorra? María estaba segura de que alguien tenía respuestas. ¿Por qué no lo querían? Quieren las ciudades. Clark señaló hacia la distancia por encima del humo. Todos podían ver las llamas más brillantes que rodeaban la distante ciudad lunar. Aislaron la ciudad lunar mientras enviaban espías para causar caos en la ciudad solar. Ahora están tomando ambas. Clark comprendió que este era un movimiento brutal que debilitaría a todas las ciudades cercanas. Hicieron que las bestias pelearan y cambiaran el clima. Luego crearon este humo. Desde allí, tomaron 2 ciudades y obtuvieron muchas cosas para causar problemas. Para crear más monstruos. La sangre de Clark hirvió cuando vio que los brillantes fuegos crecían en la distancia. Pero también sabía que cada sonido de la batalla era alguien muriendo o siendo acorralado. Me quedaré aquí para ayudar en lo que pueda. Todos ustedes se irán. Retírense a la Academia Nova y adviértanles. La profesora Wright quería ayudar, pero no podía limitarse a eso. Era natural que enviara a los estudiantes que no podrían enfrentarse a las bestias o a los cultistas aquí. Ya sabíamos que el culto de la luna de sangre estaba cerca. Simplemente no pudimos adivinar sus planes. Creo que podemos hacer lo que sea necesario. Las palabras de ellas fueron suficientes para que todos asintieran con ella. Clark habría dicho lo mismo y esbozó una sonrisa de aprobación. El grupo observó cómo Clark llamaba a Krim, que había logrado descansar un poco. Digo que dejemos que nuestro poderoso profesor se abra paso hasta la ciudad solar y les diga algunos detalles. Voy a crear un poco de problemas aquí para alejar ese humo. Todos deberíamos poder resistirlo de una forma u otra. Pero Grace e Isa deberían poder ayudar a que mis ataques se lleven más humo. Nos dirigimos a la ciudad de la Academia Lunar antes de lo previsto. Como dije, me inventé una nueva técnica de meditación llamada la técnica de meditación de las tormentas fluidas. Agrega tu viento a lo que esté usando. Simplemente haz lo mejor que puedas. Entre Krim y yo, deberíamos poder hacer que este humo abandone el área antes de que lleguemos a la ciudad lunar y aseguremos algunos golpes fuertes. El profesor Wright miró a Clark, pero comprendió que era una línea dura para él y para todo el grupo. No habían iniciado este viaje para hacerse más fuertes y alejarse de los problemas. Tenían sus propios objetivos, erradicar la corrupción en la ciudad de Nova. Ser capaces de acabar con todo el dolor y el sufrimiento que ellos y otros habían atravesado. Si bien eso significaba que necesitaban seguir haciéndose más fuertes para manejar la corrupción más fuerte, ahora eran lo suficientemente fuertes como para marcar una diferencia. Entonces sigue las reglas. Huye de un oponente poderoso. No dejes nada a un lado. Y no dejes que tus emociones dicten tus batallas. ¿Entendido? El rostro de la profesora Wright había adoptado un aura de batalla fría y calculadora. Los sentimientos que todos tenían al estar cerca de ella eran de un ligero miedo y también de asombro. Esta era la profesora Wright que había viajado en sus años de juventud y había causado suficiente revuelo como para ser recordada años después. Oh,
y no te preocupes por la ciudad solar. La liberaré en un rato. Ya puedo ver a los guardias reunidos en las puertas. Han ahuyentado suficiente humo. La profesora Wright se fue después de esas palabras. Definitivamente estaba mirando a través de los ojos de una de sus bestias, pero eso era solo una parte. Un aura se escapó a su alrededor demostrando que realmente no entendían el poder real que su profesora había retenido durante todo el tiempo que la conocieron. Capítulo 534, Vientos brutales. El resto del grupo observó cómo su profesora avanzaba a toda velocidad hacia Ciudad Solar. Estaba mucho más cerca, pero la velocidad a la que se movía la profesora Wright los sorprendió. Estaba muy claro porque estaba a cargo de su grupo. Tenía una gran cantidad de fuerza debido a sus viajes en el tiempo antes de establecerse finalmente como profesora. Clark también vio un indicio de que otra bestia estaba siendo llamada desde su espacio de domesticación. Los únicos detalles que captó fueron un cuerno negro ligeramente brillante. De lo contrario, no lo vio lo suficiente ni vio suficiente parte de su cuerpo como para poder analizar lo que era. Esto definitivamente lo haría querer saber más. Muy bien, con la oruga del viento y el pinzón de hielo, envíenme tanta energía eólica como sea posible. Si es aún más posible, hagan que el viento gire un poco a mi alrededor. Clark tenía como objetivo hacer que el viento fuera lo más móvil posible mientras activaba su técnica de meditación en movimiento. Ese sería el comienzo de intentar crear algún tipo de tormenta de viento. La energía del dragón que comenzó a recuperarse se mezcló con un poco de energía espiritual de Debbie. Pero como Shai había quedado fuera, ya había molestado a Clark para que la liberaran del espacio de domesticación del final del Edén. Su único deseo era demostrar que era lo suficientemente fuerte para luchar en los campos de lava y los campos de hierba alta que tenían delante. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta Clark de que esa zona neblinosa con muchas sombras y hierba alta era ideal para Shai. Podía usar su energía de sombra y esconderse mejor. También era más capaz de encontrar formas de usar las habilidades de los hilos de sombra que no manipulaban los cuerpos de las bestias. Por lo tanto, podría hacer algo aquí y allá para poder atacar. La idea de que los hilos de sombras fueran tan versátiles era algo que Clark ignoraba un poco, ya que Shai era el más débil de sus bestias. Krim había nacido y comenzó a crecer instantáneamente debido al hecho de que era un dragón. Comparado con las bestias promedio eclosionadas o incluso con las bestias eclosionadas más poderosas, él estaba en la cima. Debbie también estaba en una liga propia porque había estado en forma de huevo esperando a Clark toda su vida. Clark solo necesitaba despertar el sistema correctamente y permitir que Debbie eclosionara. Cuando eso sucedió, ya era mucho más maduro y estaba más unido como bestia espiritual de Clark de lo que lo estaría cualquier otra bestia. Esto dejó a Shai como la más débil y la que crecía más lentamente. No es que fuera débil en ningún sentido. Clark sintió que había crecido significativamente. No la había estado observando mucho en el espacio de domesticación, pero estaba claro que mientras Debbie y Krim habían estado peleando con él, Shai también se había estado fortaleciendo. Como resultado, cientos de hilos de sombra se extendieron por el suelo. Algunos eran débiles debido al calor del fuego que provenía del suelo, pero cuanto más avanzaba el grupo a paso rápido, más se fortalecían las sombras. Eran más fuertes debido a la luz tenue que los rodeaba. El humo tuvo un gran efecto en toda la zona. No eran solo las nieblas de la tormenta y el calor lo que hacía que el agua de la lluvia se evaporara y se desplazara hacia los campos de hierba. Era el humo creado por los miembros del culto que luchaban en las ciudades lunares y solares. Pero eso estaba a punto de cambiar. Clark se aseguraría de que así fuera. Bueno, sigamos el plan. Grace estaba muy enérgica con esta promesa. Estaba segura de que Clark estaba pensando en cómo esto ayudaría a todos. Pero también se sentía confiada en su propia fuerza. En comparación con el primer ataque que habían presenciado en la ciudad Nebbiele, todos habían dado un gran paso adelante. Ahora podían dejar de lado el horror que vieron y ser capaces de contraatacar con prejuicios. Los demás simplemente se dejaron llevar. Por mucho que quisieran mirar a Clark y decirle que todos iban a correr con él, tenían que preocuparse por el humo alucinógeno. Si perdían el juicio, serían lo mismo que enemigos para Clark,
¿quién podría resistir fácilmente tales venenos en el aire debido a su vínculo con Cream? Sintiendo las repentinas energías a su alrededor, Clark se concentró por completo en el flujo de energías dentro de su propio cuerpo. Cream y Debbie le proporcionaron una mejora natural. Debbie hizo que su espíritu fuera mucho más fuerte y capaz de mantener el control de su propio cuerpo. También permitió que su mente se sintiera más renovada. Pero esto fue solo una parte. El impulso que Clark recibió fue más profundo que eso. Podía sentirlo en lo más profundo de su alma. Las energías que él y Debbie compartían eran más que únicas. Cuando la energía de dragón única de Cream irradió a través de él, Clark sintió las conexiones con varias otras energías y el simple hecho de que Cream provenía de un poderoso dragón capaz de causar cambios masivos en el clima. Era solo el hecho de qué tipo de dragón había venido Cream. El resultado natural cuando un dragón de limo nació de la médula ósea de un poderoso dragón. En el momento en que Clark comenzó a utilizar la técnica de meditación de las tormentas fluidas, todos sintieron un cambio en la presión. No se trataba solo de las energías naturales de sus compañeros, sino de la forma en que Clark utilizaba las energías. Su cuerpo se volvió claramente más ágil y flexible a medida que avanzaba con ráfagas de poder. Pero el aire a su alrededor y las energías del viento que se enviaban fueron absorbidas por completo por él. Las nieblas y el humo que se acercaban a ellos se dispersaban fácilmente. Cuanto más avanzaba Clark hacia la hierba alta, más parecía levantarse el viento. Aunque esto suponía un alto coste energético, Clark podía manejarlo. Era mucho más poderoso que meses atrás. También se había estado fortaleciendo para manejar este tipo de situación. Planeaba poder crear una verdadera tormenta de lluvia, lucha y viento en algún momento. Sería la situación ideal para que la lanza de relámpago negro derribara a alguien. Los vientos están aumentando a un ritmo mejorado. Si invocara a mi niebla viviente, habría una importante disminución en el poder que puede ejercer porque las ilusiones que evoca dependen de la niebla. Ella vio que Clark podría contrarrestar fácilmente una de sus principales estrategias de batalla con su fuerza actual. Me estás diciendo que creo que simplemente convirtió los vientos que enviamos en su propia fuerza. O tal vez solo está reaccionando a él. No tengo idea porque mi compañero ya no puede hacer que haga nada. Grace se sintió un poco preocupada al ver que los vientos que su compañero creó fueron robados tan fácilmente. Lo que realmente la impactó fue el hecho de que Isa hizo que la oruga de viento también emitiera algo de viento y, aunque lo hizo, Clark todavía lo usó fácilmente. Pero no era lo mismo. La oruga de viento joven y débil todavía era una bestia puramente de tipo viento. Debería tener una ventaja sobre la energía eólica. Sin embargo, aquí estaban viendo que ya no tenía control sobre su viento. A medida que el viento se levantaba, todos percibían las otras energías que había en su interior. La energía del dragón dominaba en lo que respecta a la mayoría de las demás energías. Por eso, los dragones eran una bestia respetada en general. Normalmente, superaban al hombre en poder y versatilidad. La pequeña cantidad de energía de muerte que emanaba naturalmente de Debbie y Clark también tuvo un efecto. Los vientos que se les proporcionaron parecían fuertes y puros, pero ahora llevaban consigo una sensación siniestra. Una que hablaba más allá de lo que la energía del dragón era capaz de hacer. Incluso los dragones rara vez tendrían algún control sobre la energía de la muerte. Clark respiró profundamente antes de liberar también la habilidad de majestuosidad del dragón. Este fue el factor clave que le permitió avanzar aún más con su técnica de meditación en movimiento. El resultado fue muy claro. Toda la energía que Clark utilizaba dentro de su cuerpo tenía una influencia dramática en el área que lo rodeaba. Si bien aquí faltaba el término tormenta, Clark creó una violenta ráfaga de viento que se extendió mucho más allá de él. Esto era de esperarse. Clark no podía hacer una verdadera tormenta de viento, pero claramente hizo una ráfaga de viento, energía de dragón y algo de energía de muerte que avanzó mucho. Dejó una marca severa en las nieblas y el humo que siguieron viajando por una distancia muy larga. Pasó bien las murallas de la ciudad de la Academia Lunar y la ciudad misma. Nadie hubiera imaginado que uno de los estudiantes más jóvenes de la Academia Nova acababa de asestar un gran golpe al culto que luchaba por vencerlos. Pero había tenido un efecto directo y eso era todo lo que importaba.
Ahora Clark y el grupo avanzarían desde los campos de lava hacia las altas hierbas para luchar en sus propios términos. Capítulo 535, Alucinaciones. El calor y la humedad no cambiaron. El calor que se había acumulado en los campos de lava se había trasladado a los campos de hierba debido a la densa capa de niebla provocada por la lluvia. Esto dejó toda la zona, independientemente de la lava, con esta temperatura caliente. Sin embargo, fueron los campos de hierba los que sufrieron más. No había el calor de la lava para expulsar parte de la densa niebla. En cambio, simplemente se acumulaba y daba la sensación de que el grupo estaba nadando por el aire. Incluso cuando Clark había dirigido el viento con la técnica de meditación de tormentas fluidas para eliminar el humo mezclado. Si nadie más se hubiera visto afectado por el humo alucinógeno, entonces ya se habrían deshecho de él. Eso significa que los cultistas de la luna de sangre podrían tener la ciudad bajo control. Y no solo por un corto tiempo. Clark vio a los demás detrás de él listos para pelear. Todos podían escuchar los sonidos distantes de la batalla entre la hierba. Aunque no eran solo las bestias de la zona las que estaban absortas en sus pensamientos debido al humo, sabían que lucharían contra oponentes duros. Eso se debía a que los guardias, las personas y las fuerzas poderosas de la ciudad lunar también podrían verse afectados de la misma manera que las bestias que rodeaban la ciudad. Entonces, eso es lo que puedes hacer con la energía del viento. Es porque Crim proviene de un cuerpo de dragón que puede hacer que el viento sea más fuerte. ¿O es porque también agregaste energía de dragón al viento? Grace estaba más interesada en lo que Clark había hecho para generar una gran ráfaga de viento lo suficientemente fuerte como para llevarse el humo del aire en un área grande. No estaba segura de poder hacer algo así. Es la técnica de meditación, la energía del dragón y el origen de Crim trabajando juntos. Es por eso que eventualmente podré ocultar tormentas de energía mientras lucho en el futuro. Sin embargo, por ahora, eso es lo más. Necesito algo de ayuda para hacerlo también. Clark sintió que podría hacerlo mejor si tuviera tiempo para almacenar la energía dentro de sí mismo y en el espacio de domesticación. Pero eso se lo guardaría para sí mismo por ahora. ¿A quién le importa el viento? Sigamos avanzando. No quiero luchar contra ninguna bestia al azar cuando tenemos que empezar a entrar en una ciudad antes de que los guardias solares hagan su movimiento. Los pensamientos de Ralph eran bastante tranquilos. Estaba pensando en lo que sucedería si las ciudades de la Academia Solar y Lunar no salían de esto lo suficientemente fuertes como para defenderse. Todo el grupo comprendió lo que pensaba Ralph. Si las dos ciudades no estaban equilibradas, lo más probable es que empezaran a luchar de inmediato. La ciudad más fuerte atacaría a la más débil, independientemente de los cultistas que quedaran. Luego tomarían el control. Ese era su objetivo general, de todos modos. Sé que ese es el resultado más lógico. Sin embargo, primero deberíamos ocuparnos del ritmo que hay aquí. Ella levantó la mano y el príncipe de la tierra le hizo un sable con el suelo bajo sus pies. Había estado trabajando en esta habilidad durante algún tiempo. En una fracción de segundo, ella atacó copiando las técnicas que María, Isa y Grace habían entrenado juntas. Un pequeño chillido se escapó de la hierba frente a ella. Había visto la extraña forma oscura escondida allí esperando abalanzarse sobre ellas. Comadreja de las sombras poco común. La comadreja de las sombras disfruta de las hierbas más altas de los campos o llanuras extensas y las usa para esconderse y emboscar a cualquier cosa viva. Si bien son más pequeñas y débiles, tienen un poderoso sedante en su saliva, producto de haber comido hierbas específicas durante muchos años en los campos. Una vez que han capturado a su presa, la mastican y la entierran bajo grupos de plantas. Si recuerdan dónde está, la comerán más tarde. Si lo hacen ahora, facilitarán el crecimiento de hierbas únicas. Carecen de potencial para poder desarrollar formas posteriores y están emparentados con otras especies de comadrejas de tamaño y formas similares que viven en una amplia variedad de entornos diferentes. Esto ha dado inicio a un pequeño movimiento de investigación para descubrir el ancestro original de su especie en su conjunto. El tipo oscuro que poseen las comadrejas les permite esconderse mejor entre las sombras. Sin embargo, algunas tienen un interesante tipo dual de agua y oscuridad que les permite sobrevivir mejor en los campos.
Este entorno específico suele tener nieblas densas. Es por eso que hay algunas comadrejas de ilusión de sombras por ahí. Clark utilizó el análisis del sistema y sintió que había aprendido mucho. La comadreja de las sombras puede haber sido una bestia oscura que usó esas habilidades para mimetizarse. Sin embargo, estaba relacionada con muchas bestias similares a comadrejas diferentes que tenían diferentes tipos de uso de energía. Específicamente, una que vivía en la misma área que tenía afinidad con el agua y la oscuridad. Esa comadreja podría usar las sombras y las nieblas que existían naturalmente aquí para crear ilusiones. Exactamente por eso estas hierbas altas eran peligrosas en la noche. El momento perfecto para crear una poderosa ilusión de sombras y niebla que asustaría, distraería y cualquier otra cosa que la comadreja necesitara hacer para poder cazar presas. Habrá más de esos por aquí. Es el momento perfecto para que salgan, ya que el sol está empezando a ponerse. Puede que hayamos descansado, pero no estamos siguiendo mucho al sol. Reese tenía la sensación de que estaba diciendo las palabras adecuadas mientras miraba el horizonte. Puede que ahora estuviera lo suficientemente brillante, pero definitivamente no lo estaría en un rato. El hecho de que la comadreja los hubiera atacado allí mismo demostraba que algunas bestias tampoco habían estado alucinando. Esto era algo bueno y malo a la vez. Puedo intentar disuadir a más bestias. Si Krim deja salir más energía de dragón, las asustará. Pero podría hacer que algunas bestias enloquecidas se dirijan hacia nosotros. Y advertir a los cultistas que estamos cerca. Clark sabía que esa era una mala elección, así que suspiró un poco después de hablar. Entonces no lo usaremos. Simplemente lo atravesaremos. Ralph comenzó a avanzar. Brad parecía tener la misma mentalidad, ya que avanzaba hacia Ciudad Lunar al mismo ritmo. Era natural que el jabalí fundido también avanzara. El bebé dragón no podía hacer mucho, ya que finalmente había entrado en el espacio de domesticación que usaba Ralph e iba a adaptarse a su nuevo papel como una bestia domesticada por alguien. La velocidad con la que avanzaban no era necesariamente rápida debido al peso que todos tenían. Eran las personas más resistentes del grupo en lo que se refiere a defensas. Eso se debía a la armadura de Brad y al entrenamiento de Ralph en la forja. Sin embargo, también resultó ser una forma bastante buena de abordar las cosas. La ferocidad de la embestida hizo que las bestias más pequeñas, como la comadreja de las sombras, se retiraran. Incluso algunas de esas bestias más pequeñas que estaban alucinando vieron esto como un encuentro más aterrador y perdieron su voluntad de luchar. En cambio, huyeron. María, flechas, gritó Clark mientras una sombra se lanzaba hacia el jabalí fundido. Estaba claro que el jabalí fundido podía embestir y pisotear lo que fuera, pero eliminarlo era mejor porque no ralentizaría al grupo. María tenía la mejor puntería con un arco. En un movimiento fluido, mientras mantenía su ritmo de carrera, María preparó una flecha y la lanzó. El pequeño ruido que se produjo al alcanzar su objetivo fue suficiente para que todos se dieran cuenta de que se trataba de una bestia diferente. Lobo oscuro raro. El lobo oscuro normalmente vive lejos de las ciudades o cualquier otro asentamiento de bestias inteligentes. Son capaces de esconderse en bosques y pastos altos mientras cazan en manadas. Es raro ver uno solo debido a esto. Cuando se ve uno solo, normalmente significa que algo anda mal con él. O bien fue exiliado por la manada o está actualmente bajo la influencia de otra bestia. Este lobo oscuro está actualmente bajo la influencia de alucinaciones que lo hacen sentir como si estuviera luchando contra otra manada de lobos oscuros. Son capaces de utilizar la energía oscura para crear un efecto de descomposición a partir de sus mordeduras. También se mimetizan perfectamente con las sombras o la oscuridad de la noche. Además, cuentan con una visión nocturna perfecta y un sentido del olfato más desarrollado. Se les considera la bestia más difícil de enfrentar de forma individual o en un grupo pequeño debido a sus tácticas de manada. Tienen potencial para crecer hasta convertirse en. Clark no tuvo tiempo de preocuparse por esto más de lo que lo había hecho antes. Escuchó los gruñidos a lo lejos y supo que una manada entera de lobos oscuros había sido atraída a la zona y que en ese momento se encontraba bajo los efectos del humo alucinógeno. Capítulo 536, Poder claro. Eso va a ser un problema.
Gerald vio al lobo y supo que los lobos oscuros, o los lobos en general, nunca estaban solos. Especialmente uno en una zona perfecta para cazar presas como las altas hierbas que ocultaban cosas a la vista. No, Ralph tiene ese. Grace refutó inmediatamente lo que dijo Gerald. Tenía la mejilla ligeramente inflada mientras solo lo miraba de reojo. Ella conocía la fuerza de Ralph mejor que nadie, ya que lo había visto doblar el metal a su voluntad. Para demostrar su punto, el mundo oscuro se lanzó desde adelante y apuntó directamente hacia Ralph en un deseo enloquecido de atacarlo y ganar. El resultado que siguió fue uno del que cualquier bestia en su sano juicio habría huido. Simplemente por la rapidez con la que se había acabado con el lobo oscuro. Ralph levantó una de sus hachas y cortó hacia abajo. Apenas hizo un sonido mientras usaba su fuerza para partir limpiamente por la mitad la cabeza del lobo oscuro. Después de su golpe, giró la hoja hacia sí mismo y la examinó. El afilado fino es bueno, pero la fuerza de la hoja necesita ser ajustada debido a las impurezas. Se desprendieron 2 astillas con eso. El murmullo era para sí mismo, pero ella lo escuchó y lo anotó para más tarde. Estaba feliz de tomar notas como esta para Ralph. Todo lo que había sucedido en ese rápido movimiento y evaluación instantánea de la espada de Ralph contradecía lo que Gerald había pensado. El lobo oscuro había parecido una bestia muy poderosa, pero en realidad no había sido más que un insecto comparado con lo que Ralph podía hacer. Incluso los otros miembros de su grupo ignoraban lo fuertes que los habían vuelto sus recientes viajes y entrenamiento. Deberían estar liderados por un lobo oscuro alfa. Debería estar por aquí en alguna parte y estaría dispuesto a apostar que no está perdiendo la cabeza por el humo que había aquí. Isa sabía bien que el pelaje del lobo alfa era el más valioso. Era más grande, se volvía más duro y era más grueso. Eso lo hacía mucho más valioso para los coleccionistas de artesanos. No estamos cazando ahora mismo. Ralph ignoró el deseo de dinero de Isa. Sabía que no se trataba de metal y decidió ignorar todo lo demás. Él y Brad estaban avanzando como los que debían abrir un camino para los demás. No estaban allí para cazar. Aunque Isa se sintió un poco molesta al oír esto, no discutió. Ralph tenía razón. Pero cuando comenzaron a moverse de nuevo, el grupo escuchó un alboroto cerca. Múltiples gruñidos y algunos gritos aterrorizados se escucharon demasiado cerca para que se sintieran cómodos. Mientras se dirigían a ver qué estaba pasando, encontraron el cuerpo ya mutilado de un habitante de Ciudad Lunar que tenía el rostro lleno de terror endurecido por la muerte. El lobo que estaba parado sobre él estaba cubierto de sangre y gruñía al grupo que acababa de salir de la nada. Este caerá junto a mí. Brad dio el primer paso y el mundo intentó usar sus garras para atacar, pero el escudo en la mano de Brad lo desvió y lo empujó hacia atrás. El lobo oscuro se encontró dando volteretas en el aire después del ligero empujón de Brad. Fue rápido y trató de ajustarse al aterrizar. Sin embargo, el lobo oscuro seguía siendo lento en comparación con Brad, el más lento del grupo debido al peso que llevaba en todo momento. Con un simple golpe de su espada, Brad había atravesado el costado del lobo oscuro. Apenas había entendido lo que estaba sucediendo cuando sintió que sus costillas se rompían y sus entrañas se cercenaban. Solo hubo unos segundos en los que el lobo pudo comprender que había perdido la vida. Ni siquiera las alucinaciones fueron suficientes para que pensara que era capaz de luchar. Tenemos que seguir avanzando. Esto no se está frenando. Brad estaba seguro de que era más fuerte. Solo esa puñalada había sido un ataque suave en el gran esquema de las cosas. No había sido capaz de luchar realmente en la última mazmorra o fuera del entrenamiento. Pero al ver los resultados ahora, evaluó su propio cuerpo. Sabía que era capaz de manejar un desafío mayor que antes. Aunque todavía se consideraba algo débil. Deberíamos ser mejores que los cultistas, ¿no? María miró a Clark y lo vio encogerse de hombros. No iba a decir nada con certeza. Todo lo que sabía era que él y su grupo eran mucho más fuertes que antes. Les daba confianza, algo que antes les habría preocupado. Eso era todo lo que importaba. Con la velocidad del movimiento, el grupo escuchó más gritos de dolor y de batalla. Algunos guardias parecían haber visto a las bestias acercándose a la ciudad. Resistieron el humo alucinógeno,
ya que los guardias estaban entrenados para poder resistir tales ilusiones o venenos a un nivel bajo. Aunque muchas bestias más débiles y parte de la población se vieron afectadas, los guardias conocían su deber. Sus uniformes celestes y blancos se destacaban entre la hierba, especialmente en comparación con los muchos lobos oscuros que habían aparecido cerca. Pero con esta cercanía a la ciudad, los guardias habían actuado como debían. Habían cortado mucha hierba mientras luchaban. Esto había creado una gran área abierta donde las paredes podían ver a los guardias y a otros que se acercaban. Era un truco que practicaban cuando la ciudad estaba bajo ataque. Les permitía comprender mejor la batalla, sobrevivir y enfrentarse al enemigo más rápidamente. La capacidad de cambiar el terreno era una ventaja que tenía Ciudad Lunar sobre Ciudad Solar. A pesar de que Ciudad Solar tenía la capacidad de dejar que sus muros se formaran a partir de la lava, Lunar aún se jactaba de su capacidad de usar su territorio y estrategias más rápido. Mira, ahora hay más lobos. Reese vio a los lobos reunidos. Parecía que se habían reunido y de alguna manera lograron recuperar sus montículos después de que Clark alejara el humo y la niebla con el viento. Lobo oscuro alfa raro. El lobo oscuro alfa es el líder de las manadas de lobos oscuros. Tiene un tamaño mayor y es capaz de resistir muchos más ataques, al mismo tiempo que posee las mismas habilidades de sigilo que el lobo oscuro que se encuentra debajo de él. Con su liderazgo, puede potenciar la mentalidad, las resistencias y los ataques de los lobos oscuros que se encuentran debajo de él. Por eso una manada es más peligrosa que un individuo. Son bastante raros ya que el lobo alfa no siempre será un verdadero lobo alfa. A veces el lobo oscuro, más poderoso que otros, actúa como un lobo alfa pero no es realmente tan fuerte como debería ser. Pero con el título de alfa viene el hecho de que los lobos oscuros lo seguirán en base a la superioridad desde el nacimiento. Un lobo alfa puede obligar a un lobo oscuro a arriesgar su propia vida. Clark podría haber leído más sobre el análisis del sistema del lobo oscuro alfa. Sin embargo, se dio cuenta de que todo era más o menos lo mismo. El único añadido era la capacidad de controlar a los lobos. La capacidad de poder aumentar las fortalezas de los lobos oscuros. Además, la capacidad de guiarlos adecuadamente. Eso era lo que hacía más fuerte al lobo alfa. Espera, hay otro allí también. Reese vio a un segundo lobo oscuro cerca. El segundo lobo alfa complicaba mucho las cosas y explicaba por qué los guardias que conservaban sus facultades mentales luchaban tanto sin el humo alucinógeno cerca. Los lobos se estaban recomponiendo ahora que no tenían algo que los agobiara constantemente. Es muy molesto cuando una ciudad levanta muros. Pero ahora que tenemos lo que necesitamos, mi señor dijo que su ciudad no es necesaria. La proclamación hizo que todos los lobos oscuros alfa se estremecieran. Además, hizo que cesaran todas las batallas. Las palabras tenían poder. Más del que nadie había sentido en mucho tiempo. Las ciudades deberían tener a alguien capaz de luchar contra una fuerza tan poderosa, pero cuando Clark miró al hombre cubierto con una túnica oscura, supo que ese era un enemigo contra el que tampoco podía luchar. Unas manos grandes con brutales garras blancas se cerraban alrededor del cuello de un hombre mayor que había muerto hacía mucho tiempo. La estatura de más de 6 pies de los músculos debajo de las túnicas demostraba que el hombre que sostenía este cadáver también estaba conteniendo su fuerza. Él tiene al señor. Un solo grito de guardia fue suficiente para alertar a todos. Ese es el señor de Ciudad Lunar, le susurró María a Clark, pero Clark estaba mirando al hombre mientras su cuerpo cambiaba. Este no era solo un hombre. Las túnicas y los símbolos familiares de los cultistas de la luna de sangre demostraban que este hombre era un monstruo. A juzgar por la transformación de su cuerpo ante sus ojos, todos se dieron cuenta de que estaban viendo a un verdadero monstruo que fácilmente podría robarles la vida en cualquier momento. Derribad estos muros y disfrutad de la sangre que os espera. El rugido bestial de una orden hizo que incluso los lobos alfa oscuros y los lobos oscuros normales se movieran. Independientemente de su estado actual. El hombre lobo oscuro los había llamado a la batalla de nuevo. Capítulo 537, no hay elección. Antes de que se pudieran escuchar más gritos sobre el difunto señor de la ciudad lunar, el grupo vio al monstruo transformado en un hombre cortar hacia abajo con sus garras.
Fue más rápido de lo que cualquiera de sus ojos podía captar. Pero todos sintieron la energía intimidante que venía con él. Apareció una sola grieta antes de que toda la pared fuera empujada hacia atrás con una fuerza inmensa. Fue dañada hasta el punto en que todos los mundos oscuros y lobos oscuros alfa pudieron entrar. Ningún guardia, bestia o miembro del grupo podría haberlo detenido. ¿Qué es ese monstruo? María parecía horrorizada al ver la avalancha de bestias y al monstruo indiferente que los guió al centro de la ciudad mientras aún agarraba un cadáver. Hombre lobo oscuro, monstruo. Después de consumir a la fuerza el corazón del lobo oscuro alfa, el domador humano pudo obtener los poderes del lobo oscuro alfa a un nivel mucho más alto. Su cuerpo fue alterado lo suficiente como para cambiar de forma a voluntad, especialmente en la noche. Son capaces de transformarse parcialmente y atacar a voluntad, lo que los hace increíblemente peligrosos. Son más poderosos durante la noche, cuando las energías oscuras son naturalmente más fuertes. También está el hecho de que pueden controlar fácilmente a la población de lobos oscuros como sus soldados. Tienen mordeduras en descomposición que también pueden crear un lobo mestizo oscuro que se vería obligado a seguir sus órdenes. Peor aún, tienen increíbles habilidades de defensa y regeneración. Esto les permite sobrevivir a heridas brutales. La mejor manera de matar a este monstruo es destruirle por completo el corazón para que no vuelva a latir. La fuerza necesaria para hacerlo. Clark vio el análisis y sintió las energías en el aire mientras el hombre lobo oscuro se alejaba. Era claramente más poderoso que cualquier otro monstruo que habían visto. Los que se habían instalado en Ciudad Nebie le habían sido un débil forraje en comparación. Solo estudiantes secuestrados de una academia itinerante que nunca tuvo un hogar adecuado. Ahora, este monstruo estaba destruyendo una ciudad. El objetivo es diferente. Matar a todo lo que te ataque, rescatar a la gente, evacuar hacia Terra City. Clark hizo que sus palabras fueran pesadas. Su tono hizo que todos sintieran el peso de sus órdenes. Pero también sabían que les estaba diciendo que no murieran. No tenía que decirlo en voz alta, la forma en que hablaba les hacía entender que los valoraba por encima de todo. Observar a un monstruo poderoso los había dejado atónitos a todos. Pero las palabras de Clark los habían sacado de ese estado y ahora estaban en su propia mentalidad. No serían unos héroes poderosos que podrían enfrentarse a un cultista superior que podría destruir una poderosa muralla de la ciudad. Quien ya había hablado admitió que su maestro los había enviado a destruir una ciudad entera. Pero podían salvar a algunas personas. ¿Sientes eso? Ralph miró a ella e Isa. Había sentido una gran cantidad de energía de fuego en la distancia. Puedo. Yo también. Los tres se volvieron hacia la dirección de la ciudad Academia Solar. El ataque a la ciudad lunar había sido bien planeado, al igual que el ataque a la ciudad solar. Una gran bola de fuego se elevaba por el aire, lo suficiente para que alguien la viera a kilómetros de distancia. El resonante estallido de energía hizo que el grupo estuviera seguro de que dos ciudades caerían esa noche antes de que saliera el sol. Olvídense de la ciudad Academia Solar. Nos estamos centrando en la luna. La profesora Wright es lo suficientemente fuerte como para poder evacuar a la gente de forma segura. Es inteligente. Clark hizo que todos volvieran a su tarea y observó cómo Reese y Gerald se alejaban corriendo. María se quedó cerca de Clark mientras los demás buscaban su propio camino hacia la ciudad. Era natural que se separaran y comenzaran a encontrar gente lo mejor que pudieran mientras se ocupaban de los lobos oscuros más débiles y los lobos oscuros alfa. Era una certeza que cada uno de ellos podría manejar a estas bestias, pero cuando vieron el estado de la ciudad, las cosas eran mucho peores. Parece que recién habían comenzado a curar a los que tenían alucinaciones. María pudo ver a los curanderos yendo a ver a cualquiera que veían. Pero la mayoría había comenzado a huir cuando los lobos atacaron. Esto dejó a algunas personas libres de alucinaciones y a otras todavía sufriendo. La desventaja de esto era que muchas personas habían muerto por los escombros del muro y ahora eran víctimas de los lobos oscuros. Como sus mentes no estaban intactas, no se daban cuenta de cómo podían correr. ¿Por qué debían hacerlo? O incluso qué estaba pasando. Era cruel. Allí.
Clark vio una figura agazapada debajo de un puesto de frutas. En unos pocos pasos, corrió hacia ella y sacó a 2 niños. La niña y un hermano claramente mayor definitivamente habían estado allí y de alguna manera resistieron el humo venenoso que había afectado a la ciudad. Naturalmente, se escondieron donde pudieron. Sal de la ciudad y avanza con el grupo que encuentres hacia la ciudad de Terra. Más gente te seguirá. No te detengas a menos que uno de nosotros te lo ordene. Clark señaló en la dirección y corrió rápidamente hacia la siguiente persona inteligente que vio. María usó Alit en forma de capa real para poder curar a la mayor cantidad de personas posible. Curaba las heridas más pequeñas de aquellos que intentaban esconderse. Ahí estaba el desafío. Era un caos. Las bestias salvajes se alimentaban, mataban y, en general, corrían como locas dentro de la ciudad. Entre los cortes y los ataques necesarios para mantener esto, el grupo luchaba por identificar a aquellos que tenían la mente intacta para rescatarlos. Antes de que Ralph pudiera acercarse a una casa, una ráfaga de llamas se extendió por la calle. La bola de fuego que se había elevado desde la ciudad Academia Solar no se había disipado. En cambio, el ataque había traído trozos de roca en llamas al cielo y por toda la zona. Un claro ejemplo de otro monstruo poderoso que también atacaba a la otra ciudad. Mientras Ralph logró saltar y cubrir a una mujer cercana de las llamas, las casas cercanas se incendiaron fácilmente. Este riesgo adicional dejó en claro que el grupo no podía quedarse. Grace tomó el control y envió a la mujer hacia la dirección de Terra City. Pero en ese momento, aquellos que se habían dado cuenta de que había un incendio comenzaron a huir. Cuando el grupo empezó a empujar a la gente en una dirección, los demás lo siguieron sin que nadie les dijera nada, pero los peligros seguían presentes. Clark se encontró junto a un grupo de 6 guardias que luchaban contra un lobo oscuro alfa y otros 7 lobos oscuros. La emboscada repentina había dañado a los guardias de la ciudad lunar, ya que estaban en inferioridad numérica. Pero pudieron notar que Clark no era un enemigo cuando salió con la lanza de relámpago negro. El ataque había penetrado el cráneo del lobo oscuro alfa, lo que rompió el trabajo en equipo de los lobos oscuros que se encontraban debajo. Esto fue suficiente para permitir que los guardias contraatacaran y que María saltara y apuñalara a 2 más. Aunque esta pelea terminó en unos segundos, los guardias permanecieron listos para otro ataque. Debéis dirigiros a Ciudad Terra. Echad a la gente que escapa. Las ciudades de la Academia Lunar y Solar han sido perdidas por los cultistas de la Luna de Sangre. Preparaos para una batalla en Ciudad Terra para defender vuestras vidas. Clark ni siquiera dudó en decirles qué hacer. Los guardias comprendían la situación mejor que nadie debido a su entrenamiento. No era la ciudad a la que los guardias tenían que proteger, sino a la gente. Independientemente de sus guerras, tanto las ciudades lunares como las solares sabían muy bien dónde se encontraban. Tenían a su gente para crecer y ganar fuerza. Tenían a su gente para construir la ciudad. Su gente representaba a los soldados y a los guardias. Su gente era su núcleo. ¿Quién necesitaba una ciudad? Con este grupo de guardias en movimiento, Clark miró hacia adelante y vio que varios lobos oscuros alfa los estaban observando. Su grupo había llamado la atención del hombre lobo. Eso significaba que serían atacados en cualquier momento si se quedaban allí. Parecía que habían hecho muy poco. Consiguieron sacar a poca gente a un lugar seguro. Sin embargo, eso era todo lo que podían hacer para sobrevivir en ese momento. La esperanza de que llegara alguien poderoso también estaba en el suelo. ¿Quién aparecería que pudiera rivalizar con un monstruo que pudiera luchar y derrotar a un señor de la ciudad? Aunque las ciudades lunares y solares eran más débiles debido a las guerras prolongadas, sus señores tenían fuerza. Deberían haber sido capaces de enfrentarse a un monstruo del culto. Sin embargo, ese no fue el caso. Las 2 ciudades habían sido conspiradas, correctamente preparadas y estaban siendo derribadas. María, nos retiramos. Regresaremos a Ciudad Terra. Me dirigiré a Ciudad Solar y me reuniré con el profesor Wright. Clark ya estaba en movimiento cuando María intentó decirle que se irían todos juntos. Sabía que él estaba en camino para asegurarse de que cualquier grupo que huyera a Ciudad Lunar no se dirigiera hacia allí, sino a Terra. Capítulo 538,
el poder del profesor Wright. Aunque Clark sentía que no podía usar el mismo grado de fuerza que si hubiera descansado mejor, su velocidad no disminuyó. Estaba corriendo de regreso a la ciudad solar y agradecía al Señor de la creación que estas dos ciudades fueran las más cercanas entre sí. La enorme explosión de llamas y magma que había surgido de la ciudad había sido un claro ataque. Si bien no le preocupaba que el profesor Wright estuviera a salvo, le preocupaba que los que huían de la ciudad huyeran. La ciudad Academia Solar se encontraba sobre un lago de lava gigantesco. Lo que la mantenía sólida era el hecho de que los domadores y las bestias trabajaban para mantener la seguridad de la ciudad. Por lo tanto, una explosión de ese tipo sería suficiente para sacudir los cimientos de la ciudad e incluso hundirla en las profundidades de la lava que se encontraba debajo de ellos. Cuanto más se acercaba Clark, mientras él y Krim usaban gran parte de sus energías para avanzar, más sentía Clark que sus teorías habían quedado en lo cierto. El humo en la zona no era ningún humo alucinógeno con el que se hubiera enfrentado la ciudad lunar. Era la quema de madera, telas e incluso personas. El olor era uno que nadie podría olvidar ni extrañar jamás. El olor era el mismo que flotaba alrededor de la casa de su familia. Flotaba alrededor de los cuerpos de sus padres y del huevo en el que habían gastado demasiado oro cuando les preocupaba que no tuviera una bestia espiritual como todos los demás de su edad. El repentino recuerdo y las emociones fueron demasiado para que Clark pudiera manejarlos. Se dio cuenta de que algo igual de malvado estaba sucediendo en dos ciudades y él todavía estaba demasiado débil. Esta no era de ninguna manera la amenaza que Clark esperaba enfrentar. Pensó que se enfrentaría a bestias y cultistas, no a sus propios recuerdos y dolor. El humo acre parecía soplar en la brisa hacia él de manera burlona. Fue suficiente para que Clark se elevara en el aire. Krim podía sentir los sentimientos que reverberaban en Clark. Lo mismo sucedió con Debbie y Shai, ambos reaccionaron y comenzaron a prepararse para la batalla en el segundo en que sintieron el dolor de Clark. Esto solo aumentó a medida que avanzaban. Clark podía ver las rocas moviéndose, lo que demostraba que el resto de la ciudad apenas se mantenía firme. No lo notó en el calor del momento, pero sus ojos habían comenzado a concentrarse mejor en los detalles. Por eso se dio cuenta de que la gente corría en grupos desde los muros derruidos de la ciudad. Los guiaban unas pequeñas bestias que Clark apenas podía distinguir hasta que se dio cuenta de que eran los mismos mosquitos que el profesor Wright usaba para explorar los caminos que tomaban. Había más que unas cuantas personas. La multitud de personas fácilmente superaba el centenar de personas corriendo hacia él y en dirección a Terra City. Esta había sido la evacuación que la profesora Wright había facilitado para rescatar a la gente. Ella dijo que podía manejar esto, y Clark no había dudado de eso. Sin embargo, también vio que ella tampoco estaba huyendo. ¿Era algo bueno o algo malo? Su velocidad solo aumentó mientras gritaba palabras de aliento a la gente que pasaba. Clark había logrado reprimir su ira impulsiva que surgió cuando olió el humo de la ciudad que se quemaba lentamente hasta desaparecer dentro del lago de magma. Pero cuando llegó a las murallas, descubrió que todos los edificios estaban medio derretidos en el magma. Los guardias saltaban de tejado en tejado sabiendo que pronto podrían quedarse sin un pie en el que apoyarse. Aquellos que tenían resistencias lo suficientemente fuertes pudieron rebotar temporalmente a través de los flujos de lava, lo que fue suficiente para rescatar a una o dos personas. Pero sus piernas y brazos quemados mostraban que esos guardias habían aceptado su muerte hace mucho tiempo sin importar la resistencia. La poderosa onda expansiva que irradiaba calor a través del aire atrajo la atención de Clark. Un hombre más grande empuñaba una espada de 2 manos que parecía estar hecha de llamas vivas. Pero los golpes sólidos demostraban que tenía un peso inmenso. Cada golpe liberaba un calor y llamas poderosos en una gran área de la ciudad. El oponente era algo a lo que Clark ni siquiera tenía el deseo de enfrentarse. El análisis del sistema del monstruo dejó increíblemente claro que la bestia era algo que no debería existir. Híbrido volcánico monstruo. El híbrido volcánico es un monstruo que alguna vez fue humano. Al permitir que el espíritu del volcán, una bestia que reside dentro de un volcán, se apodere de su cuerpo, las malas intenciones dentro de la mitad humana tomaron el control. La bondad del espíritu del volcán se quemó junto con el lado humano racional también.
Esto dejó atrás una mezcla de magma y cuerpo humano que se habían fusionado mal. Debido a su dependencia de la energía del fuego, la mitad humana se quemará una vez que use su fuerza. El espíritu del volcán perecerá cuando esto suceda. Pero hasta entonces, es una bestia sin mente que luchará y destruirá donde sea dirigida por un ser más fuerte que ella. Este monstruo es considerado una abominación que no debería existir. Si hubiera habido buenas intenciones y la debida facilitación, podría haber nacido una nueva raza de seres. Esta es una tarea increíblemente imposible que incluso el Señor de la creación esperaba que nadie emprendiera. Lamentablemente, este no es el caso aquí. En cambio, el lado humano albergó intencionalmente el mal para crear un monstruo. El mundo llora por esta vida perdida. La increíble fuerza que posee un híbrido volcánico es suficiente para provocar erupciones, control del magma y daños increíbles al medio ambiente en su conjunto. El mejor método es huir de este desastre viviente antes de que perezca en una explosión de increíble energía de tipo fuego que a su vez provoque una erupción volcánica en una gran área. Había mucho más que leer sobre lo que era ese monstruo. Sobre lo que había hecho esa mitad humana. Clark tomó nota mental de que esto era algo que incluso el Señor de la creación desaprobaba. Eso por sí solo era muy revelador de lo que debería estar haciendo en ese momento. Sus ojos eran más agudos gracias a su hiperconcentración, lo que le permitía distinguir con mayor facilidad las batallas que se desarrollaban cerca. Cuando vio a la bestia que resistía fácilmente la lava y el calor, supo que el profesor Wright era el domador que tenía a esa bestia. Reina de los insectos, común, poco común, raro, ultra raro, legendario. Esta es la reina de los insectos. Solo pueden existir 10 huevos a la vez en el mundo debido a la increíblemente única energía y pureza de los insectos que posee. Esta reina de los insectos puede hacer que las bestias de tipo insecto se inclinen ante ella y sigan sus órdenes sin importar nada. Cada vez que nace, la reina de los insectos adopta una forma que se adapta mejor al entorno en el que nace. Pero esto no es lo único que cambia. Eclosionará, crecerá y adoptará esta forma en cuestión de minutos. El precio que se paga por ella es muy alto, 10 años de vida al nacer. Esta bestia solo puede mantener su forma adulta final durante un total de 1 hora antes de morir y dejar atrás el huevo en el que se convirtió, a la espera de eclosionar nuevamente. Hasta este punto, es altamente resistente a todas las energías, increíblemente poderosa y capaz de ejercer muchas habilidades y efectos diferentes de las bestias de tipo insecto. Es difícil imaginar la fuerza de una bestia así, ya que su rareza y fuerza cambian a medida que crece y pasa de ser una reina de los insectos a una adulta legendaria en un corto periodo de tiempo. Hubo una vez un rumor de que un domador de la antigüedad descubrió un método para frenar este crecimiento y evitar el uso de la vida útil del domador. Sin embargo, esto se perdió en el tiempo y se cree que se encuentra dentro de la mazmorra perdida del rey de los insectos. La ubicación de dicha mazmorra es. Clark no pudo leer más de lo que el sistema había analizado. Sintió que se le caía el alma a los pies al ver a la profesora Wright de rodillas. Su cabello se había vuelto un poco gris y su cuerpo parecía más débil. Era evidente que había pagado un alto precio para poder resistirse a los muchos cultistas muertos en el suelo y en los tejados de la ciudad que se hundía. Con Krim al mando, Clark voló hacia ella y agarró a la profesora Wright, que murmuraba debilidad después de haber pagado su precio para criar a la reina insecto. Solar City está perdida y también Lunar. Prometo informarte todo lo que pueda sobre tu compañera. Pero por ahora, deja que el estudiante ayude a la profesora. Las palabras de Clark fueron contundentes, pero tenían un gran peso. Escuchar la voz familiar fue suficiente para que la profesora Wright sonriera levemente. Aunque la situación era terrible, había aceptado que solo podía pagar este precio una vez más si quería vivir. No esperaba que fuera ahora, pero ¿cómo pudo haber dejado morir a tantos? Tenía que permitirles escapar. Capítulo 539, Viaje en teoría. Los grupos de personas que escapaban parecían ser cada vez más numerosos, incluso muchos de los guardias de Solar Academy City se habían dado por vencidos y habían comenzado a escapar. Tenían que proteger a la gente sin importar la situación. Solo aquellos que pudieran ejercer más poder se quedarían atrás. Sin embargo,
cuando el hombre que sostenía la espada hecha de llamas cayó, todos los guardias se detuvieron donde estaban al sentir que su ciudad realmente caía. 2 señores habían caído ante los cultistas de la luna de sangre. Las ciudades lunares y solares habían estado en guerra durante años entre sí, ahora, finalmente habían terminado. Solo que no de la manera que esperaban. Nos vamos, llama a tus bestias si puedes oírme. Clark le habló a la profesora Wright aunque podía notar que estaba inconsciente. Sin embargo, cuando el escarabajo asesino y el ciempiés llegaron a su lado, supo que ella todavía estaba lo suficientemente consciente como para poder mantener a sus bestias bajo control. Ahora solo necesitamos. Clark estaba a punto de decir que la reina insecto necesitaba completar su ciclo de vida por el tiempo que tenía, pero antes de que pudiera hacerlo, movió su enorme cuerpo y comenzó a desmoronarse. Al momento siguiente, un nuevo blanco en crecimiento salió disparado de su corazón y desapareció en el espacio de domesticación que tenía el profesor Wright. Tanto el escarabajo asesino como el ciempiés emitían pequeños sonidos chirriantes mientras todo sucedía. La vida útil de la reina insecto era de solo 1 hora, un gran costo para una bestia increíblemente poderosa, lo que explicaba por qué el profesor Wright era la carta del triunfo enviada para protegerlos. La reina insecto claramente había ayudado a muchas más personas a escapar de la ciudad que se hundía. También había matado a más miembros de la lista de Cortes, lo que debilitaría aún más el culto de la luna de sangre. Sin embargo, Clark no pensó mucho en eso. Sabía que él también debía huir e ignoró cualquier sensación de cansancio que intentara aparecer en su mente. Se concentró por completo en perseguir a los que ya habían escapado y regresar a una zona donde los guardias de Terra City patrullarían. Un evento de este tipo no pasaría desapercibido, incluso con la ciudad Terra bloqueada debido a posibles inundaciones. Pronto se enterarían de los ataques a las ciudades lunares y solares. Entonces comenzarían a hacer sus propios preparativos defensivos. No solo eso, sino que harían espacio en su ciudad sobre la tierra para albergar a las personas desplazadas por los taladores. Deja de correr y presta atención. La mano de Ralph agarró el hombro de Clark. Tenía un grupo de personas con él y logró detener a Clark cuando estaba a punto de pasar corriendo junto a él. Pon a Crim a descansar y deja que María se encargue de las cosas. Ralph se dio cuenta de que Clark había entrado en su propio estado de hiperconcentración para proteger a su profesor. Pero esto no significaba que tuviera que ser amable, esto era solo la franqueza necesaria para recuperar toda la atención de Clark. Ella invocó a una reina de insectos. Le costó 10 años de su vida. No podemos curarla. Necesita adaptarse y recuperarse. Clark vio que María hacía una mueca. El resto del grupo estaba rodeando a la gente que huía. Parecía que se habían quedado lo más posible, pero lograron correr hacia las fronteras de la ciudad solar porque esa era la forma más segura de viajar a Terra en este momento. Cuanto más lejos de los cultistas, mejor. ¿Quieres decir que no puedo curar el precio que pagó para invocar a una bestia de la que nunca hemos oído hablar? María estaba comprensiblemente enojada. Había trabajado para convertirse en una mejor sanadora y planeaba aprender alquimia solo para ayudar a más personas. Para curarlas. Para salvar sus vidas. Sin embargo, allí estaba ella, más débil que cualquier otra cosa cuando se trataba de alguien que le había dado tanto a su grupo. Solo necesitamos llevarla a algún lugar donde pueda descansar. Clark estaba seguro de que las cosas serían difíciles después de que el profesor Wright despertara. Pero eso era lo mismo para todos los que acababan de perder sus hogares. Las cosas no irían bien y el mundo no tendría sentido. Las consecuencias de perder 2 ciudades serían enormes. Muchas ciudades se volverían increíblemente estrictas, especialmente por el hecho de que había cultistas que podrían colarse como espías. Esa era una preocupación para la ciudad Academia Solar y resultó ser algo cierto. Creo que el ataque del monstruo o de los cultistas no fue solo. El ataque a la ciudad solar hizo que toda la ciudad se hundiera en el lago de lava sobre el que se asentaba la ciudad. Eso significa que el monstruo estaba perfectamente preparado para atacarla y se preparó durante mucho más tiempo que unos pocos días. Clark dijo lo que pensaba y dejó en claro al resto de su grupo que los cultistas de la luna de sangre habían planeado esto durante algún tiempo.
Estás diciendo que el silencio del culto de la luna de sangre durante los últimos años fue planeado. Esa no es una explicación lógica. Recolectar suficientes hierbas para quemar y envenenar el aire junto con cerrar la ciudad lunar durante varios días tomaría más de un año al menos. Ella apoyó de inmediato la teoría que Clark presentó. Si los cultistas lo planearon todo, entonces podrían tener planes en otras partes. Grace fue la siguiente en intervenir, pero claramente estaba a la par de lo que todos estaban pensando. Pensó que sería más que una ciudad. Si los cultistas de la luna de sangre atacaron una ciudad, entonces querrán atacar más. ¿Pero qué y por qué? Fueron tras un huevo de dragón en la ciudad Nebbiele, ahora vinieron a la ciudad solar y lunar para destruirlas, pero tal vez también robaron cosas. Ralph no podía olvidar el hecho de que la ciudad Nebbiele había perdido un objeto muy valioso. Además, los cultistas solo habían enviado a miembros más débiles para atacar. Esa había sido su distracción para llevarse algo valioso. Desde que hundieron la ciudad, definitivamente obtuvieron lo que querían. Pero suena como una historia de terror que escuché cuando era pequeño. Reese, como cualquier niño, había escuchado historias para asustarlo cuando era niño. Era normal hacer eso, pero una de esas historias había sido sobre los sectarios y lo que adoraban. El dragón demonio de sangre. Era un dragón que podía beber sangre y que se desplazaba para robar almas. Especialmente almas de niños. Pero ¿y si no era solo una historia para asustar a los niños? ¿Y si alguna vez fue algo más? No recuerdo mucho, pero la idea de que una bestia así existiera. Aunque el relato de Reese sobre esa bestia era pequeño, tenía una pista y eso fue suficiente para que el grupo investigara en algún momento. Así que deberíamos investigar eso cuando podamos. Puedo enviar algunas cartas para verificar las cosas. Isa estaba segura de que algunos comerciantes más antiguos podrían tener registros de una historia así. Especialmente cuando se trataba de ediciones de coleccionistas de libros antiguos que hacían referencia a cuentos de hadas y otras historias similares. Entonces, necesitamos más información antes de saber algo. Entonces, corramos. Brad no iba a permitir más dramas teóricos. Estaba seguro de que lo que fuera que estuviera sucediendo se podría resolver cuando todos estuvieran a salvo. Especialmente las personas que viajaban con ellos hacia la ciudad de Terra. Brad tomó esto como el centro de atención, y el grupo terminó turnándose para llevar a la profesora Wright y ser custodiado por sus bestias. Cuanto más avanzaban, más se reunía el grupo lunar y solar. Algunos se habían detenido a descansar y comenzaron a moverse cuando encontraron a los otros grupos uniéndose a ellos. Aunque terminaron siendo necesarios 3 días para realizar el apresurado viaje a un lugar seguro, esto había sido suficiente para que el grupo de Clark pudiera comprender la verdadera profundidad de lo que había sucedido. Algunas personas fueron lo suficientemente comunicativas como para contarles sobre los cambios repentinos en el desierto alrededor de Ciudad Lunar que llevaron a los guardias a cerrar la ciudad. Otros mencionaron los comportamientos extraños de los comerciantes y las bestias hasta el momento de los ataques. También hubo momentos en que la profesora Wright se despertó y luego volvió a dormirse. Su condición era muy clara. Necesitaba un mejor descanso y nutrición para poder adaptarse completamente al precio que pagó para que la reina insecto apareciera en Solar City. Sin embargo, el conocimiento más importante que el grupo había aprendido era el hecho de que tanto la ciudad lunar como la ciudad solar habían sufrido ataques contra sus señores. No solo sus señores, sino también las mansiones de los señores fueron atacadas primero por cultistas ocultos. Esto había provocado que las mansiones de los señores fueran destruidas y que los señores atacaran a los cultistas antes de ser asesinados. Esto por sí solo demostraba que los objetos más valiosos robados habían sido los que los señores de cada coyote habían guardado. Esos objetos podían ser desde cualquier cosa rara hasta algo superior. En concreto, podrían haber sido robados algunos tesoros bien conocidos que podrían utilizarse para fortalecer en gran medida a las bestias. Los únicos que lo sabrían eran los propios señores que habían perecido. Esto dejó a todos en el grupo con un agujero en sus teorías por ahora. Capítulo 540, un vasto desierto. Cuando la gente de las ciudades lunares y solares comenzó a llegar a las fronteras de Ciudad Terra,
Los guardias inmediatamente comenzaron a enviar múltiples grupos para darles la bienvenida. Recopilaron la información necesaria sobre por qué tanta gente había huido repentinamente de sus hogares. Cuando descubrieron que ya no había hogares a los que pudieran regresar estas personas, el problema se agravó. Se enviaron múltiples cartas en las bestias más rápidas que tenía Terra City. Viajaron a todas las demás ciudades para poder contarles lo que estaba sucediendo. La batalla contra el culto de la luna de sangre era algo a lo que se enfrentaban todas las ciudades. Todas tenían que mantener alguna parte del plan para poder enfrentarse a este mal. Había una razón simple pero clara para ello. Tenían que detener la creación de monstruos. El culto de la luna de sangre ya había creado monstruos en el pasado que habían causado muchas muertes. Esto por sí solo había sido un hecho importante que todos habían tomado más profundamente en su interior como una razón para luchar por la fuerza que la mayoría de los demás en ese periodo de tiempo. En la actualidad, el culto a la luna de sangre se había vuelto más silencioso y había tranquilizado a las generaciones más jóvenes, pero también había permitido que muchas de esas mismas personas cayeran en las trampas que causaron algunos de los problemas actuales. El ejemplo perfecto era Ciudad Nebiele. Nadie se había dado cuenta de que el culto de la luna de sangre había destruido una academia itinerante y había podido infiltrarse en la ciudad. Ahora habían atacado 2 ciudades y habían podido destruirlas por completo. Esto solo empeoró cuando los guardias encontraron al grupo de estudiantes de la Academia Nova que se habían quedado en su ciudad hasta hace poco yéndose hacia estas 2 ciudades destruidas. La información que les dieron fue mucho más valiosa para los guardias, ya que estaban decidiendo qué hacer. Especialmente porque pudieron notar que el monstruo de la ciudad solar probablemente había sido destruido debido a su corta vida útil. El hecho de que el hombre lobo oscuro pudiera aparecer también fue un gran logro. Este era un monstruo que se creía muerto dentro del culto de la luna de sangre. Especialmente después de una gran batalla por un puñado de las mazmorras más grandes del desierto que el culto de la luna de sangre había tomado como rehenes. El momento en que los guardias recibieron toda la información y sus nuevas órdenes fue el momento en que la ciudad de Terra movilizó a todos los guardias posibles. Se estaban preparando para la guerra. El culto de la luna de sangre claramente estaba persiguiendo a muchas personas y los artículos que tenían. También estaba claro que habían causado el bloqueo anterior con la tormenta que provocó inundaciones. Este era un plan más profundo que el culto de la luna de sangre había mostrado jamás. Nunca habían tenido a alguien lo suficientemente fuerte como para influir en 2 poderosos ritmos que literalmente podían cambiar el clima y provocar una tormenta que inundara una gran zona. Eso provocó que la niebla y el vapor cubrieran otra zona. Este cambio era digno de mención. Cuando los guardias permitieron que el grupo de Clark entrara a la ciudad de Terra, rápidamente les dieron un lugar donde quedarse. Solo unas horas después, otro grupo de guardias con rangos superiores llegó para escuchar la misma historia nuevamente antes de dejarlos solos. Por fin. Grace se dejó caer en una de las camas de la gran habitación que les habían asignado. Era evidente que toda la charla después de la carrera y la vigilancia constante de las personas que huían le habían pasado factura. Tenían que asegurarse de que les dábamos todo lo que podían usar. Este podría ser el próximo lugar que sea atacado. Eso significa que nosotros también deberíamos estar preparados. Alguien debería quedarse despierto y vigilar aunque estemos dentro de una ciudad. María tiene razón, es la mejor opción. Ahora mismo las cosas estarán caóticas en todas partes. Prácticamente todas las ciudades harán 3 o 4 evaluaciones a cada comerciante, vagabundo o fugitivo antes de ver qué está pasando exactamente. Isa se unió y se dio cuenta de que esto haría que la venta y compra de materiales fuera muy difícil. El miedo que acompañaba al culto de la luna de sangre haría que las familias ricas acumularan materiales que podrían usar para reforzar sus propias defensas. Especialmente porque tendrían que poder manejar el hecho de que podrían no obtener otro conjunto de materiales o que podrían ser atacados por los materiales que tenían. Básicamente significa que nuestro viaje ha terminado. Ni siquiera hemos llegado a la mitad del camino. La mueca de Ralph les dijo a todos que ya era suficiente. Todos tenían sus objetivos en lo que respecta a sus bestias, habilidades y destreza en batalla en general. Ahora que estaban en esta situación, tendrían que regresar a Nova City antes.
Serían más débiles de lo que querían ser e incapaces de luchar contra la corrupción que vivía dentro de la ciudad. Eso por sí solo era malo. Sin embargo, cuando se trataba del hecho de que había menos caminos para que llegaran a la cima de Nova City debido a los recursos limitados disponibles para ellos debido a la corrupción, el golpe era más duro. Se quedarían completamente estancados y terminarían siendo utilizados o incluso asesinados por ciertas familias. Creo que todos están olvidando que ahora tenemos aliados en Terra y en la ciudad de Nebbiele. Ya nos hemos vuelto mucho más fuertes de lo que esperábamos en este momento. Creo que también tenemos aliados con los curanderos de túnica blanca. Eso significa que podemos viajar con más seguridad dentro de esos territorios. Además, deberíamos poder explorar lugares a los que ir que nos ayudarán a todos a hacernos más fuertes. Incluso podría ser mejor que nos separemos por ahora. Cuando Gerald añadió este potencial, todos parecieron detenerse y pensar. Incluso Clark no había considerado la idea de que pudieran separarse y seguir su propio camino durante algún tiempo. Había imaginado que siempre estarían mejor si permanecían juntos sin importar lo que hicieran. Especialmente porque todos tenían que adquirir fuerza y conocimiento que los ayudara mutuamente. En teoría, si permanecemos juntos trabajaremos mejor en equipo, pero tendremos menos tiempo para desarrollar habilidades específicas que podamos usar más adelante. Si nos separamos, sufriremos en lo que respecta al trabajo en equipo. Podremos concentrarnos en nuestras habilidades individuales. María tendrá más tiempo para concentrarse en la alquimia, pero fracasará cuando se trate de poder curar a otros porque no entrenará tanto porque no está con nosotros. Esa soy solo yo. Pero ella, ¿en qué te concentrarías? Si te dejan sola, investigarás todo aquello en lo que te quedes atascada y volverás a quedarte atrás. María tenía un muy buen argumento. Pero también sabía que ella tenía razón en cuanto a su potencial para aprender alquimia. Creo que sería mejor que nos dividiéramos en grupos para trabajar en lo que tenemos que hacer. Grace y Ralph serían una buena pareja, ya que ambos han estado mejorando en la forja. Pero creo que si Brad se queda con ellos, Ralph podrá probar lo que hace y Brad podrá llevar los materiales más pesados mientras entrena. Clark miró a los tres y vio que realmente no les gustaba la idea de separarse. Especialmente a Grace, que quería permanecer junta más que nada. Creo que sería mejor dejar esta decisión en manos de alguien con un poco más de sabiduría. La profesora Wright se había despertado y había escuchado toda la conversación. Su voz era ronca y era evidente que tenía cierta debilidad física cuando se puso de pie. Las canas de su cabeza eran demasiado claras junto con las arrugas añadidas. El coste de invocar a la reina de los insectos había sido demasiado alto. Todos desean seguir haciéndose más fuertes. Ser capaces de manejar a los más fuertes de aquellos que se acercan a ustedes con el deseo de luchar. Normalmente, no le diría esto a un estudiante. Pero viendo la situación, hay que decirlo. La profesora Wright respiró profundamente. Todos se preocupaban por ella, pero claramente seguía siendo la profesora poderosa en la que confiaban. Sus palabras tenían el respaldo del coraje y la fuerza. Deberías abandonar los territorios humanos de nuestro mundo como lo hice yo cuando era más joven. Tal como lo hicieron muchos de los profesores de la generación anterior durante la mayor parte de su propia formación. Todos se quedaron boquiabiertos. Puede que no lo entiendan, pero deberían saber que antes era normal que los humanos abandonaran los territorios y las zonas más seguras para explorar las zonas más peligrosas. Materiales, mazmorras y todo lo que había allí fuera estaba disponible. Era un tesoro de peligros. Allí nacieron algunas de las mayores potencias que tiene cualquier ciudad. Alexander era uno de ellos. Ahí es donde está ahora, en la vasta natura. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.